Hola, hola, mis hermanos, mis hermanas. Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y justamente hemos visto en los días anteriores que el rey Salomón, que tenía dominio sobre todas las tribus del reino de Israel, al final de su reinado, su corazón se desvió, su corazón se inclinó hacia la idolatría. Permitió Salomón que por medio de las esposas extranjeras que había acumulado como concubinas, se institucionalizara el culto a falsos dioses y se permitió no solamente que la idolatría se practicara, sino que incluso en un monte cercano al monte donde estaba el templo, Salomón permitió que se construyera un lugar de culto para estos ídolos falsos. Esto provocó evidentemente la ira del Señor en contra de Salomón y en su reinado, tanto así que la palabra del Señor vino a decirle que su reino sería dividido. Con esto de la división del reino comenzamos una nueva etapa dentro de la historia bíblica. Es la etapa que llamaremos la monarquía dividida. En el norte va a quedar el reino de Israel, que es donde están las 10 tribus. Y en el reino del sur va a quedar Judá, que va a tener dominio sobre Judá y sobre la tribu de Benjamín. De esta forma, con la monarquía dividida, vamos a comenzar a ver reyes del norte y reyes del sur. Y de aquí en adelante, el libro de Reyes, tanto primera como segunda de Reyes, así como segunda de Crónicas, vamos a estar viendo de forma intercalada los principales acontecimientos de los reyes del norte y los reyes del sur. Y vamos a ver un común denominador, que los reyes del norte van a quedar sumamente influenciados por la idolatría de las naciones vecinas, y en el reino del sur, aunque también va a haber idolatría, también van a surgir reyes de la dinastía de David que van a introducir reformas religiosas para intentar buscar un avivamiento espiritual dentro de los habitantes del reino del sur. Todo eso es lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. También vamos a ver el surgimiento del ministerio profético. En capítulos anteriores, en el Antiguo Testamento, hemos visto profetas de parte de Dios que aparecen con mensajes. Pero a partir de esta sección de la historia bíblica, vamos ya a ver a los profetas no solamente como depositarios de comunicar un mensaje de parte de Dios, sino que los vamos a ver involucrados en la vida de Israel, denunciando el pecado formal. Por pecado formal, entiéndase, cuando el gobierno, es decir, la corte real, el rey y sus funcionarios, permiten, avalan y hasta financian patrocinando la idolatría. Ahí van a surgir los profetas de Dios para alzar la voz y decir: eso no está bien, eso es pecado, eso nos traerá juicio y la ira de parte de Dios. Así es que prepárense, porque realmente vamos a entrar en una de las secciones más interesantes para mí respecto a lo que es la historia de el Antiguo Testamento. Comencemos. Primera de Reyes, capítulo 12, nos presenta a Roboán. Roboán es el hijo de Salomón, así es que Roboán tiene la impresión de que al morir Salomón, él va a seguir siendo rey sobre todas las tribus de Israel, así como lo fue Salomón. Roboán entonces emprende un viaje hacia Siquén, que era una ciudad muy importante que se encontraba más o menos ubicada en el centro de Israel. Roboán llegó a Siquén para ser proclamado como rey delante de todas las tribus, y ahí habían representantes y ancianos y líderes de todas las tribus de Israel.
En este lugar Siquén, recordemos que ya lo hemos mencionado anteriormente, es un lugar realmente clave para la historia del pueblo, porque ahí en Siquén fue donde Dios le anunció a Abraham en el libro de Génesis que le daría esa tierra y que además se la daría a su descendencia para habitarla y que su descendencia sería tan grande como las arenas del desierto, tan grande como las estrellas del cielo. Eso fue ahí en Siquén. También en Siquén fue donde Josué reunió al pueblo después de que cruzaron el Jordán, después de que tomaron posesión y dominio sobre la tierra de Canaán en la conquista de la tierra prometida, y Josué reunió a los líderes del pueblo ahí en Siquén para hacer una renovación del pacto. Así es que es un lugar sumamente simbólico para la historia del pueblo. Así es que Roboán llegó ahí, pero apareció también un personaje del que ya habíamos hablado anteriormente, Jeroboam. Vean que hago énfasis porque son dos nombres que se parecen bastante. Jeroboam había estado exiliado en Egipto porque Salomón lo quería matar. Recordemos que Jeroboam había sido parte de los funcionarios de Salomón que lideraban los trabajos de construcción que hacía el pueblo. Así es que Jeroboam, que había estado exiliado en Egipto, ahora también aparece aquí en Siquén junto con los otros líderes para decirle a Roboam que disminuyera la pesada carga de trabajos forzados y pago de impuestos que había colocado Salomón, y que si él accedía como nuevo rey a bajar esa pesada carga, entonces todas las tribus estarían a su servicio. Roboam, al escuchar semejante petición, le pidió a los líderes del pueblo 3 días de tiempo para analizar la situación. Nos cuenta la Biblia que durante ese tiempo Roboam se reunió con los consejeros que habían también aconsejado a Salomón durante su reinado. ¿Se imaginan qué cosa más interesante? Ser consejero del gran rey sabio Salomón. O sea, estos señores eran realmente también muy sabios. Y aquí es parte de la ironía que pone el texto, porque entonces eh, poco experimentado Roboam le va a pedir consejo a sabios muy experimentados que eran los consejeros de Salomón. ¿Y qué fue lo que estos consejeros le dijeron? Le hablaron a favor del pueblo, le dijeron que sí, que accediera a aliviar esa pesada carga. Pero después Roboam también habló con sus nuevos consejeros, aquellos con los que él había crecido, aquellos que él conocía desde su juventud, y ellos le dijeron que tenía que imponer cargas aún más pesadas sobre el pueblo para mostrarse todavía más fuerte que Salomón. Incluso le dijeron, ¿sabes qué? Ve y dile al pueblo que tu dedo meñique es más grueso que la espalda de Salomón. hasta así se atrevieron a decir. Cuando Roboam se dirigió a los líderes de Israel con estas palabras, ellos entonces decidieron dejar de someterse al reinado de la dinastía de David. Y con esto se cumplía el castigo que Dios había anunciado de que el reino se iba a dividir a causa de la infidelidad e idolatría de Salomón. A nivel histórico, se suele considerar que esta división del reino al norte y al sur pudo haber ocurrido alrededor del año 930 a.C. Los israelitas de aquí en adelante será la forma en la que se va a referir la Biblia a los habitantes de las tribus del norte. Con esta separación del reino, los israelitas, el reino del norte, van a nombrar a Jeroboam como su rey. Y el reino del sur de aquí en adelante se conocerá como Judá. Aunque Roboam quiso
hacer la guerra en contra del norte para recuperar el dominio total del reino, vino una palabra de Dios por medio del profeta Semaías para comunicarle que no debía pelear con sus hermanos, sino que esa separación del reino sucedió bajo la voluntad de Dios. En las narraciones de los libros de los reyes y de crónicas, vamos a ver a partir de ahora pasar 9 dinastías distintas en el reino del norte. Una dinastía es cuando el reinado permanece bajo la sucesión consecutiva de padre e hijo, padre e hijo. Eso es una dinastía. Bueno, en el norte esas dinastías van a ser 9, van a ser muy variadas porque va a ser un reino muy inestable. En cambio, en el reino del sur se va a conservar la dinastía de David. Jeroboam, una de sus primeras cosas al norte fue reconstruir las ciudades de Siquén y Peniel como puntos estratégicos para el control de la zona central de Israel. Pero Jeroboam comenzó a llenarse de temor, y no temor hacia Dios, sino temor hacia los israelitas del norte, porque Jeroboam pensó que si los israelitas del norte iban a comenzar a visitar el reino del sur para ir a Jerusalén a celebrar las fiestas del templo, con el tiempo ellos iban a querer reconciliarse con los hermanos del sur. Y entonces Jeroboam tuvo una idea: hacer él también un templo para que la gente tuviera que adorar en el reino del norte sin tener que ir a Jerusalén en el reino del sur. Jeroboam entonces ordenó la construcción de 2 estatuas de metal con forma de becerro de oro. ¿Le suena familiar eso? Recordemos que fue la misma estrategia que vimos en el desierto cuando Moisés había permanecido por 40 días en la cima del monte Sinaí, recibiendo de parte de Dios la ley, y el pueblo dijo: ya no sabemos qué va a pasar con ese Moisés. Y le dijo el pueblo a Aarón, el sacerdote: haznos un Dios que nos lleve, que nos dirija hacia la tierra prometida. Y con el oro de los aretes del pueblo terminó haciendo un becerro de oro al que adoraron. ¿Recuerdan? Eso lo vimos en el libro de Éxodo. Bueno, parece que Jeroboam tenía cierto recuerdo histórico de eso, y se le ocurrió no hacer uno, sino hacer 2 becerros de oro para que la gente del norte tuviera donde ir a honrarlos. Colocó uno de los becerros de oro en la ciudad llamada Dan, que es una ciudad que queda en el límite de la frontera norte de Israel, y colocó el otro becerro de oro en la ciudad de Betel, que es la zona de la frontera sur de ese reino de Israel. Y Jeroboam le dijo al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. De esta forma los israelitas iban a comenzar, por medio de la adoración a los becerros de oro, a introducir la idolatría entre ellos. Jeroboam ordenó la construcción, además, de otros altares para permitir la adoración de ídolos y falsos dioses de las naciones vecinas y de los cananeos. Colocó sacerdotes que no eran levitas, sino que eran todo tipo de israelitas para administrar esos altares, y estableció además nuevas fechas de celebración de fiestas para Israel. Al hacer todo esto, Jeroboam, es decir, construcción de altares, construcción de un templo en el norte, un templo en Betel, la colocación de los becerros de oro, todo esto la Biblia lo llama que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Dios. Esa frase, a partir de aquí, va a ser la frase con la que vamos a reconocer el acto de idolatría que quebranta el pacto con Dios en lo más básico de sus mandamientos.
no tener otros dioses ni hacer ningún tipo de imagen para adorarlos. Entre las naciones y los pueblos vecinos, por ejemplo los cananeos y los arameos, era común representar a sus dioses principales, como por ejemplo Baal, montando un toro o un becerro. El toro o el becerro, que es un toro joven, era un símbolo de fuerza y fertilidad. Los cuernos del toro, entre más grandes eran, era un símbolo de mayor fuerza, mayor poderío. Y aquí con estos becerros de oro que mandó a hacer Jeroboam, la idea era similar. No era que el becerro de oro se convertía en una imagen de Yahvé, sino que ellos creían que era una representación de la presencia poderosa de Yahvé que montaba o cabalgaba sobre esos becerros de oro. ¿Qué es el detalle? Que todo esto comenzó a pervertir al pueblo, de tal modo que ellos seguían creyendo en Yahvé, pero entonces era Yahvé representado en el becerro de oro y otros Baales. Todo esto incitó al pueblo a pecar porque abrió la puerta de la idolatría. Incluso Jeroboam quemaba incienso como parte de sus funciones, siendo que él era rey, pero que también parecía que quería ser sacerdote. Con estas acciones Jeroboam estaba quebrantando la promesa que Dios le había hecho de darle una dinastía real si él se mantenía fiel a sus mandatos. En Primera de Reyes, capítulo 13, vemos que Dios envía a un profeta desde el sur, es decir, un profeta desde Judá hasta el templo del becerro de oro en Betel. Ahí se encontraba Jeroboam listo para ofrecer sacrificio delante del becerro de oro cuando aparece el profeta del sur y lo vio y le comenzó a gritar: ¡altar! ¡Altar! Wow, esta es una de las escenas más impactantes que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El profeta con esta expresión altar, altar, está justamente denunciando que ese altar donde están ofreciendo sacrificio delante del becerro de oro es un altar falso y por lo tanto, de acuerdo a la ley que vimos en Deuteronomio, es un altar que tiene que ser derribado, tiene que ser destruido porque es un falso altar. El anuncio de esta palabra de juicio era contra esos falsos altares y contra esos falsos sacerdotes que Jeroboam había nombrado. De tal modo que este mensaje de juicio también involucraba que ese sacrificio de animales iba a ser sustituido por el sacrificio de esos sacerdotes falsos. De tal modo que en ese altar se llegaría incluso a quemar huesos humanos. Y vamos a ver que esta profecía se va a cumplir en el futuro por medio de un hijo de la casa de David llamado Josías. Pero bueno, eso va a ser en el futuro. Ahora, de forma más inmediata, el profeta del sur da una señal de juicio. Él dice: ese altar será derribado y sus cenizas serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó esto, Jeroboam extendió su brazo para ordenar, para señalar a ese profeta, y cuando entonces extendió su brazo para ordenar que lo capturaran, en ese mismo instante el brazo le quedó paralizado y el altar se derrumbó y las cenizas fueron derrumbadas también y esparcidas por toda la tierra, lo cual era un símbolo de que ese altar había quedado profanado, de que lo que ellos pensaban que era sagrado ya no era sagrado. Jeroboam entonces entendió que la ira de Dios estaba contra él y le pidió al profeta que intercediera para recuperar la movilidad de su brazo. Y aunque así el profeta lo hizo y Jeroboam sanó, no cambió sus actos respecto a los altares paganos y continuó contratando a cualquiera como sacerdote para servir en esos altares paganos.
Este profeta del sur, este profeta de Judá, que es anónimo, el relato no dice cómo se llama, él había recibido la orden de no comer ni beber nada en esa zona y de regresar por un camino distinto hacia Judá. Pero en el camino fue alcanzado por otro profeta. Este profeta anciano era del norte. Y este profeta le dijo que él también era profeta y que había recibido un mensaje de parte de un ángel de Dios para recibirlo en su casa, para que él pudiera ahí descansar y comer. El profeta de Judá aceptó ir a la casa del profeta del norte, pero al hacerlo estaba desobedeciendo la orden original de Dios. Realmente este profeta anciano lo estaba engañando. Por eso el profeta de Judá fue atacado por un león mientras regresaba al día siguiente y fue enterrado en esa zona de Samaria. De aquí aprendemos una lección sumamente importante. Aún un profeta verdadero de Dios que se acababa de enfrentar a ese rey del norte, Jeroboam, y que expuso y manifestó la ira de Dios delante de ese altar que terminaría siendo derribado. Aún él, ante un momento de dudas, abandonó el mandato original de Dios y lo desobedeció. Por eso terminó muriendo de esta forma trágica. Es una gran lección para todos de que nosotros tenemos que aferrarnos a las órdenes de Dios, no a las órdenes de otro hombre, aunque diga que también es un profeta de Dios. Ojo con esto, es muy importante. La palabra de Dios es personal y tenemos que tener mucha sabiduría para escuchar a través de ella. En Primera de Reyes, capítulo 14, se nos presenta a Abías, que era el hijo de Jeroboam, es decir, el que estaba listo para suceder en el trono Jeroboam, pero este Abías estaba enfermo. Jeroboam aquí va a comenzar a conocer algo muy triste para él. De nada le servían sus becerros de oro, de nada le servían esas figuras de metal que había construido para que estuvieran en esos templos, si a la hora de la hora, cuando su hijo estaba enfermo, esos becerros de oro no podían interceder en favor suyo. Jeroboam entonces le pide a su esposa que vaya disfrazada a visitar al profeta Ahías, que había sido el profeta que le había dicho a Jeroboam que él iba a llegar a ser rey en el norte. Y la intención de Jeroboam era que su esposa disfrazada pudiera preguntarle al profeta si su hijo iba a sanar o no. Pero antes de que la esposa disfrazada llegara ante el profeta, ya Dios le había advertido a Ahías sobre el engaño de Jeroboam. Y entonces le dio una palabra de juicio para su esposa y para él. El anuncio era que el muchacho iba a morir y que además todos los descendientes de Jeroboam iban a tener una muerte trágica y que los israelitas iban a perder la tierra y a ser esparcidos más allá del río Éufrates como castigo por haber adorado a la diosa Astarte. Esto es sumamente importante, mis hermanos, mis hermanas, porque aquí se está dando desde ahora que está en el primer rey del norte, se está dando la profecía que se va a llegar a cumplir alrededor de 2 siglos adelante, cuando el reino del norte justamente va a ser conquistado y destruido por el imperio asirio que se encontraba más allá del río Éufrates. Vemos entonces aquí otro mensaje que era de una vez para determinar el final de ese reino. Jeroboam se mantuvo reinando por 22 años y cuando murió su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Respecto a Roboam en el sur, este se mantuvo como rey de Judá durante todo ese tiempo y se indica que reinó durante 17 años desde Jerusalén. Durante ese tiempo el pueblo también hizo lo malo ante los ojos de Dios, ya que se dedicaron a levantar altares en las colinas y bajo los árboles
para adorar ídolos, sobre todo a la diosa Asherá o Aserá. Asherá era representada como la diosa esposa de El, que era también el principal dios de los cananeos. Entre sus formas de culto se tenía la utilización de figuras femeninas talladas en árboles de madera, así como también el uso de postes como árboles sagrados que representaban la figura de Asherá. ¿Por qué se usaban postes o árboles sagrados? Porque se consideraba que esta era una diosa de la fertilidad de la tierra y la fertilidad de los animales. Asherá también era una figura que había recibido la influencia de otras diosas de las culturas cercanas como Astarot o Ishtar. Entonces la identificación de este personaje, de esta diosa hecha ídolo, realmente era como una forma de unión de cultos de diferentes zonas del antiguo cercano oriente, donde todas ellas tenían algo en común, que se trataba de ídolos de la tierra, es decir, cultos que veneraban la naturaleza como una forma de influir en la naturaleza para traer fertilidad en la tierra y en los animales. En esos cultos idolátricos, esos cultos a la tierra, incluso los varones judíos comenzaron a practicar la prostitución sagrada. Eso lo encontramos en el capítulo 14, versículo 24. La prostitución sagrada masculina tiene diferentes interpretaciones por parte de los estudiosos y los especialistas en arqueología. Algunos consideran que estos varones dedicados a la prostitución sagrada eran los que organizaban y los que se encargaban de liderar estos cultos hacia la fertilidad y la tierra por medio de relaciones sexuales públicas que se hacían como si fueran un rito para justamente representar la fertilidad hacia la tierra. Otros consideran que esta prostitución sagrada masculina tenía que ver con que estos varones eran usados más bien para ser los receptores de esas relaciones sexuales. Lo cierto del caso es que hay diferentes posturas y más allá de esas posturas para interpretar en qué consistía exactamente la práctica de esa prostitución sagrada, lo cierto del caso es que sobre aquel pueblo que tenía el templo del Dios verdadero, sobre aquel pueblo que tenía la ley del Dios verdadero, ya se habían corrompido tanto que no solamente practicaban la veneración a imágenes, sino que también practicaban rituales idolátricos de el culto a la tierra por medio de la prostitución sagrada. Durante el reinado de Roboam, también se dice que a causa de esta idolatría, como castigo, el rey Sisac de Egipto lograría atacar Jerusalén y robar los artículos y tesoros de oro que Salomón había ordenado construir, y que se mantuvo constantemente guerra entre el norte y el sur. Roboam terminaría muriendo y su reino sería sucedido por su hijo Abías. Pero bueno, eso lo comenzaremos a ver a partir de el día de mañana. Hoy hemos dedicado una buena porción de tiempo porque realmente era mucho lo que había que comentar. Es un pasaje con capítulos clave para comenzar a entender lo que va a ser a partir de ahora la división del reino del norte y del reino del sur. Repito, esto va a ser clave interpretarlo y entenderlo para todo lo que vamos a continuar leyendo en estos libros. Nos vemos mañana.